sé, no hay mucho que presentar. Acá tenemos a todo el grupo. Hoy nos inunda el control hoy. Así que no, está bien, Martín, dale. Lo que me llama Dale. la atención es que se ve como estrecha la presentación, no está ocupando toda la pantalla. Es, es, es esta primera slide, me parece, que no quedó Bien. centrada. No más. Bueno, dale pantalla completa igual a ver si mejora un poco. Ahí está pantalla completa, me parece. ¿O no? ¿No? A ver, ahí sí. Ahí también, ¿no? ¿Cómo lo ven? No, tenés Sí, que ¿no? volver a compartir, me parece. ¿Eh? Bueno, a ver. Como que no vemos la pantalla completa. Piola, dale. A ver, vamos de vuelta. Eh, eh, mm. ¿Ahí se ve completo? Sí, mejor. Ahora sí. Sí. Mortal. Bueno, soy Martín Laroca y les voy a contar un poco de control cuántico y algunas otras herramientas que me pareció oportuno presentar. Entonces empezamos con el equipo de control y caos en el DF. Estamos Nico, que ya lo conocen también, va a estar dando la próxima charla. Y bueno, está Emi, que hizo tesis con Diego, y está Tomás, que va a hacer tesis con Diego. Va a hacer doctorado con Diego, perdón. Diego Wozniacki es el, digamos, el jefe del grupo. Entonces, y está Maxwell Smart también ahí, siempre presente. Entonces, les comento de qué va a hacer la cosa. Primero voy a contar un poco de qué se trata control cuántico. Después voy a introducir brevemente los sistemas de variable continua, porque quiero mostrar de qué manera uno puede controlar sistemas de variable continua, en particular gaussianos. Y voy a terminar, si tengo tiempo, presentando los métodos de Krylov, que es una técnica numérica bastante interesante que permite calcular el producto de, si se quiere, funciones generales. En particular vamos a usar para exponenciales de matrices con un vector. Es decir, yo tengo un vector que es el resultado de aplicar la exponencial de una matriz a otro vector. ¿De qué manera puedo, digo, si yo tuviera que hacer la exponencial esa de manera exacta, tendría que diagonalizar, y eso es carísimo, entonces les voy a contar de qué manera se puede hacer más eficientemente. Entonces, comencemos. Primero, control cuántico. El escenario básico de control cuántico es el siguiente. Uno tiene un hamiltoniano constante, que digamos, uno piensa que tiene un sistema que tiene una dada dinámica, que está dictada por este H0, y uno es capaz de introducir una perturbación, si quiere, un segundo término, el HC no conmuta con H0, tal de cambiar la dinámica y de alguna manera tratar de dirigirla. Entonces, la dinámica del sistema controlado va a estar determinada por el propagador, que va a ser la solución de la ecuación de Schrödinger que tenemos acá, donde está, obviamente, quién es el propagador a todo tiempo va a depender de quién es el campo de control, este omega de t que uno elige. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo elijo? Bueno, lo primero que uno tiene que preguntarse es qué quiere hacer. ¿Qué quiero hacer? Para buscar omega tengo que saber qué quiero hacer. Para eso voy a definir una función de costo que va a, de alguna manera, mapear del espacio de parámetros al espacio a la recta real, en particular al intervalo 0,1. Y voy a querer minimizar, voy a querer tener costo cero, eso va a decir control óptimo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Una función de costo posible es la siguiente. Digamos que inicialmente tengo un estado inicial, get i, y quiero tener a tiempo t un estado final. Entonces uno define 1 menos el overlap entre el estado evolucionado
y el estado final target, módulo cuadrado, 1 menos eso. En el caso en que sea 0, yo tengo que el estado final es el estado target, a menos de una fase. Entonces, la idea es eso. Esta U va a depender de quién es el omega de t. Entonces, la idea es minimizar sobre los posibles omega de t para encontrar los omega óptimos de t que generan la evolución que uno quiere. Bueno, acá un comentario es el mapa, este J, se conoce como el Quantum Control Landscape, y la estructura que tenga es el paisaje de optimización, la estructura topológica, geométrica que tenga va a determinar el éxito o fracaso de la búsqueda de controles. Así que, bueno, avancemos. Entonces, digamos, a todo fin práctico uno tiene que restringir la búsqueda. Yo arranco, ok, yo digo, bueno, mi control es una función dependiente del tiempo. Bueno, pero para no tener que buscar en el espacio de funciones que tiene dimensión infinita, uno lo que hace es parametrizar esa función. Hay tantas maneras como uno se le ocurran de parametrizar, pero en particular una parametrización de las más comunes es la llamada piecewise constant, que quiere decir que es constante a tramos. Acá vemos la forma que tiene. Durante un primer intervalo tomo un valor omega 1, segundo intervalo tomo un valor omega 2, y así m intervalos constantes. El landscape en ese caso pasa a ser una sábana en Rm+1 en este caso, ¿no? Donde uno puede pensar que m de las dimensiones están en el eje XY, si querés, y la última de las dimensiones es la altura que tiene esta sábana, y yo quiero ir a los mínimos globales de esa sábana, que van a ser 0. En el caso de que haya soluciones, ¿no? Si no las hay, no. Bueno, este ansatz es particularmente atractivo por el siguiente motivo. La solución de la ecuación de Schrödinger pasa a factorizarse como un producto de unitarias a hamiltoniana constante, porque como tengo todos tramos en los cuales el control es constante, siempre el hamiltoniano es constante a tramos también, y por lo tanto tengo un producto de unitarias así, cuya solución, ahora ya no tengo que resolver formalmente la ecuación de Schrödinger, porque simplemente ya sé cuál es la solución. De cada tramo es la exponencial del hamiltoniano constante por el intervalo temporal, donde el hamiltoniano constante es el 0 más el valor de parámetro por el hamiltoniano de control. Entonces esto va a ayudar un montón en lo numérico, digamos. Bueno, antes de encarar la búsqueda de omega de t, habría que preguntarse si existe. Para eso hay un concepto clave que es el de controlabilidad. Bueno, la idea es un álgebra de Lie, o sea, yo no voy a entrar en detalles, pero solo voy a mencionar que el criterio que se usa es el del álgebra de Lie dinámico. Para eso tenemos que entender que un álgebra de Lie genera elementos del grupo de Lie a través de la relación esta, ¿no? La exponenciación. Menciono que es surjectiva en el caso del grupo unitario o el special unitary. Bueno, la idea es la siguiente. El criterio del rango del álgebra de Lie establece que un sistema controlado es controlable, es decir, es capaz de realizar cualquier evolución, si solo si el álgebra de Lie dinámica, que ahora vamos a ver qué es, cómo se construye, es el álgebra de Lie generada por los elementos IH0 y IHC, tiene rango máximo. Equivalentemente uno dice que el álgebra de Lie dinámico es el SUD o UD, en cada caso que uno quiera. Entonces, el procedimiento algebraico básico es, yo agarro mi hamiltoniano de control, agarro el hamiltoniano 0, el de control, eso lo llamo elemento 0, el elemento 1, y voy a empezar a armar conmutadores entre ellos, de la siguiente manera. Entonces, el paso 1 va a ser calcular los conmutadores entre la profundidad 0, el depth 0, y
los conmutadores estos. Es decir, agarro A0, A1, hago el conmutador entre ellos, me da un elemento nuevo. Ahora hago el conmutador del elemento nuevo con 0 y 1. Y así voy repitiendo, voy haciendo conmutadores anidados. En cada paso lo que hago es, me pregunto si los nuevos elementos son LI con los que ya tenía. Si son LI, los sumo a mi conjunto, y si no son LI, los tiro. Si en algún momento de todos los que genere ninguno es LI, termino la secuencia. De esa manera genero un set de elementos, se llama la álgebra de Lie dinámica, que si tiene dimensión igual a SUD, entonces voy a decir que el sistema es controlable. Y si no, no lo va a hacer. Básicamente esto me está diciendo cuáles son las direcciones que yo puedo tomar en el espacio de Hilbert con mi dinámica controlada. Si yo puedo tomar todas las direcciones, voy a poder hacer todas las soluciones que yo quiera. Y si bien esas direcciones, las únicas direcciones explícitas son H0 y HC, a través del lema de Baker, ¿cómo se llama? Expansión de Baker-Hausdorff-Cantor, uno ve que si yo tengo el producto a ver, vuelvo para atrás, si yo tengo productos distintos acá, entre dos, digamos U1 y U2, yo ya ahí voy a poder generar elementos con el conmutador. Y si sigo haciendo eso, voy a generar elementos de todo el álgebra. Entonces, esa es la idea general. Tengo preguntas. No, sin preguntas. Bueno, bien. ¿Se entiende todo? Bueno. Entonces, cabe preguntarse entonces, volvemos al concepto del landscape, ¿sí? Uno puede ver que el landscape es básicamente la composición de dos mapas, ¿sí? El mapa que va entre el espacio de controles al espacio de unitarias, y el landscape que va de las unitarias a la función de costo que yo definí. Entonces, una variación arbitraria del control, o sea, produce sobre el landscape el siguiente gradiente, si uno quiere. Primero tiene un término que es derivar el landscape o la función de costo respecto a las unitarias, o sea, sería la derivada en el espacio de unitarias, y después tengo la variación de las unitarias respecto a los controles. Y el chiste acá es que el primer mapa se puede mostrar que es convexo. Por lo tanto, hay un resultado clásico que es que si yo le pido a esta segunda cosa, que fíjense qué es, esta segunda cosa es, si yo tengo un control parametrizado, esto es una matriz que tiene tantos elementos como direcciones haya nu, es decir, d al cuadrado columnas, y cuántas filas, tantos como parámetros haya puesto en mi control. Si yo puse, o sea, en el caso de una función omega, esto es infinitas filas. Y la idea es que si esa matriz tiene rango de cuadrado, entonces esto no se anula. Y pedir que se anule el gradiente es pedir que se anule este primer bicho. Y como dijimos, si este bicho es convexo, esto se va a anular solo en los máximos y los mínimos globales. Entonces, la idea es tratar de justificar que esta cosa no me mete cosas raras siempre y cuando yo le dé suficiente, si querés, recursos al control. Básicamente, o sea, está claro que si no le doy recursos, esto claramente me va a meter trampas. En particular, si yo le pongo menos controles que columnas, es imposible que yo tenga rango de cuadrado. Entonces, al menos voy a tener que poner m igual a d cuadrado, y si le pongo más, voy a tener más chances de que alguno de esos, que d cuadrado de esos m vectores sean LI. Digamos, esa es la idea. ¿Se entiende más o menos cómo venimos? Bueno, buenísimo.
Entonces, ese es lo que se llama el trap free statement. Y es en general, el análisis de que el J es convexo es independiente del sistema. Se muestra que hay un set de hamiltonianos 0 y C, digamos, ¿cómo se dice?, de medida nula que no cumplen esto. Entonces, en general, esto está bien. Entonces, pero ¿qué pasa? Bueno, ya mostramos que si tengo pocos recursos, no va a ser así. Por ejemplo, en este caso, lo tomé de un trabajo, acá está, es un trabajo de Alexander Pechen, que básicamente está agarrando un Landau-Zener, pero con 2 controles solamente. Que ahora vamos a ver que es justo el caso en el cual yo puedo controlar. Los puntos rojos son casos de control perfecto, y acá uno puede ver que aparecen mínimos locales. Esto es un poco para que se den una idea de qué manera viene. Entonces, si tengo M chico, esto claramente vamos a tener casos no convexos. Bueno, el problema de Landau-Zener. Esto lo comentó Esteban. Es básicamente uno tiene un hamiltoniano de este tipo, tiene un campo magnético en X fijo, y uno puede controlar, prender o apagar el campo en Z. A tiempo cero tengo el qubit, si quieren, o tengo el spin alineado. Tengo en la esfera de Bloch tengo el polo norte, y quiero buscar un control que me lleve a tiempo t a encontrar con certeza, con probabilidad 1, el estado en el polo sur. Entonces, originalmente, Landau y Zener proponen una rampa lineal en la cual pasan justamente el campo. Si yo pongo un campo menos infinito, estoy en un autoestado de cero, ¿no? Entonces, la idea es, si yo hago una rampa lineal de menos infinito a infinito, y es lo suficientemente lenta, a tiempo final voy a encontrar el estado en 1 por el teorema adiabático. Pero bueno, la pregunta es, ¿lo puedo hacer más rápido? Y la respuesta es sí. Y bueno, acá vuelvo a graficar una figura muy parecida a la anterior que les mostré, simplemente que varío el Martín, tiempo. tenías una pregunta en el chat. Ah, perfecto. Sí, Franco. Franco pregunta si en el caso general, si yo pongo suficientes parámetros, J va a ser convexa. Como dije, hay contraejemplos, hay un montón, pero en principio los contraejemplos tienen medida nula, si se quiere. El gran caso, si vos tomás al azar un H0 y un HC al azar, los estados iniciales y finales al azar, y tomás infinitos parámetros, y suficiente tiempo, justo ahora estoy por hablar del tiempo, sí, va a ser convexa. Sí. Bien, a ver un segundo. Bueno, como les comentaba, entonces lo que les quiero mostrar ahora es qué pasa cuando yo muevo el parámetro tiempo. Y lo que hago es, ploteo el landscape para distintos valores del tiempo. En particular, yo veo que a medida que me acerco a un determinado tiempo, que es este D, es exactamente el tiempo, es pi sobre delta, existen soluciones, hay soluciones. Pero en particular, si yo bajo ahí, ya no tengo ningún punto rojo en todo el landscape. Es decir, hay un tiempo mínimo, tal que para tiempos menores que el tiempo mínimo no hay solución. Y esto está relacionado con el hecho de que el hamiltoniano este de drift que uno tiene, el H0, bueno, tiene una escala temporal asociada, y yo no puedo, básicamente no puedo generar transformaciones arbitrariamente rápido en esa dirección. No puedo moverme en esa dirección arbitrariamente rápido. Y en este caso, justamente la dirección en la cual me tengo que mover es esa dirección, porque estoy en el polo norte del
de la esfera de Bloch y lo que quiero hacer es el polo sur. Entonces lo que tengo que hacer es rotar en X. Y rotar en X es justamente lo que yo no puedo dominar, es lo que pasa naturalmente. Entonces lo que tengo que hacer es apagar el control. Por eso vemos que la solución es el cero de los dos parámetros. Así que bueno. Y otra cosa que uno puede ver de acá es, yo puedo ahora, digamos, tirar semillas por todos lados del landscape, tirar semillas y optimizar. Tirar muchos puntos, optimizo. Tiro muchos puntos y optimizo. Y ahora lo que estudio es qué probabilidad tengo de terminar en una solución. Y ahora me voy del caso de dos parámetros, pongo un montón de parámetros. Y lo que uno ve, este es el eje X, son los parámetros, es lo que decíamos, esto de la convexidad. Si yo pongo muchos parámetros, la probabilidad de trampa va a 0, siempre. En cambio, si yo los empiezo a restringir, veo cómo va a 1 la probabilidad de trampa. Entonces, nada, y también otra cosa que variamos acá es cómo también depende del tiempo. El tiempo también pasa a ser un recurso. Si yo voy a tiempos cercanos a 1, al tiempo sobre el tiempo mínimo si querés, esto se hace cada vez más ancho acá, entonces tengo más probabilidad de trampa. Es un poco el estudio. Entonces, siguiendo, les quiero comentar un poco lo que es la estructura geométrica que tienen los espacios de los landscapes, los espacios de control cuántico. Otro fenómeno interesante es el siguiente. Si yo agarro lo mismo que antes, es decir, este caso, agarro este caso de acá, el C, si querés. Yo, en vez de poner 2 parámetros, pongo 3. Tiro muchas semillas y optimizo. Tiro muchas semillas y optimizo. Y ahora, en vez de graficar, acá estoy graficando todos los puntos, los óptimos y los no óptimos. Ahora, en 3 dimensiones voy a graficar solo los óptimos. Cuando hago eso, encuentro esta estructura. Es decir, en 3 dimensiones estos son los puntos que son solución. Fíjense que generan como curvas cerradas en el espacio de parámetros. Esto es algo que nos llamó bastante la atención y empezamos a estudiamos con Esteban y Diego. No solo que existen estos continuos de soluciones, sino de qué manera uno puede aprovechar esta propiedad. Por ejemplo, acá a mano derecha lo que hago es agarro el continuo del medio, el grande este, y me paro en cualquier punto inicial, y la línea roja la genero yo. A partir de un punto inicial, lo que empiezo es a moverme por el continuo generando la línea roja. Y ahora les voy a mostrar de qué manera uno hace eso. Bueno, ¿cómo me muevo por el continuo? Para eso tengo que pensar en el hessiano. Entonces, supongamos que arranco con un campo que es solución. Lo escribo como un vector, es un vector de parámetros. En el caso anterior sería omega 1, omega 2, omega 3, es un vector que agrupa mis parámetros y es óptimo, es decir, es tal que la función de costo evaluado en ese punto es 0. El gradiente es 0, obviamente, porque es un punto crítico. En este caso es el vector 0, ¿no? Y el hessiano, acá lo escribo, lo diagonalizo. Estos son los autovalores. Y lo que uno puede ver es que exactamente D es la dimensión acá. 2D menos 2 de ellos son no nulos. Obviamente positivos porque estoy en el mínimo global. Entonces, el resto es 0. Es decir, pasa un poco lo que veíamos acá. Yo acá voy a tener, si en cualquiera de estos puntos calculo el hessiano, voy a tener un autovalor que es el que corresponde a esta dirección, la dirección de la curva, que tiene que ser 0. En esa dirección no cambia ni a segundo orden, cambia la función de costo. Entonces la idea es que para moverme por el continuo lo que tengo que hacer es seguir las direcciones, las autodirecciones del hessiano con autovalor 0. Entonces, para moverme por el continuo va a ser equivalente a encontrar una curva
Es decir, ahora yo el vector este lo parametrizo con un seda, y lo que digo es, ese seda, esa curva, esa familia de vectores, va a ser solución del problema de valores iniciales que es la derivada del vector parametrizado respecto al parámetro, es alguna función del vector, y como condición inicial pongo el campo óptimo con el que empiezo. Y la idea es, voy a tener que pedir que estos tipos sean alguno de los autovalores nulos del hessiano o alguna combinación lineal de ellos. Integro numéricamente esto y voy a tener una curva. Si yo a cada punto voy a tener que volver a calcular el hessiano y volver a mirar los autovalores y autovectores y quedarme con los asociados al null space del hessiano. Entonces, bueno, sé que puedo moverme, ¿y para qué me puede servir moverme por el continuo de soluciones? Entonces, acá llegan las aplicaciones. Yo voy a decir que me permite postprocesar las soluciones que yo encuentro con optimización. Lo que voy a hacer es definir una segunda función de costo, y voy a partir de una solución de la función de costo original, es decir, no sé, el state transfer o lo que yo quería hacer, y voy a integrar numéricamente la ecuación anterior que presenté, pero poniendo el lado derecho de la ecuación igual a menos el gradiente del costo nuevo que defino, proyectado sobre el subespacio nulo del hessiano. Entonces, acá pongo un par de ejemplos de costo que uno puede querer hacer, es suavizar el campo, es decir, penalizar las diferencias entre dos intervalos consecutivos. Uno puede pedir compresión. En este caso yo penalizo los bloques de parámetros, es decir, básicamente esto quiere ir a que haya muchos bloques ordenados, chunks de controles, y también puedo pensar en lo que es compresión en frecuencias, que es análogo al C2 pero penalizo las componentes indeseadas de la transformada de Fourier discreta. Entonces, esto es lo que ocurre cuando uno hace eso. Empezamos acá a la izquierda, por ejemplo. Uno tiene un campo inicial que es solución, que es esta cosa azul bastante ruidosa. Entonces, arranco y digo, la voy a suavizar, y empiezo a moverme por el continuo proyectando el gradiente del costo que penaliza la insuavidad, y veo que el camino que hace el protocolo, yo acá lo que ploteo son distintos protocolos, y le pongo en color, le pongo básicamente el tiempo, o el parámetro seda de la integración. Entonces, uno ve que voy yendo cada vez a algo más suave. Entonces, el saber que hay un continuo de soluciones me permitió terminar con un protocolo más amistoso, si querés. Porque a mí se me ocurre que puede ser deseable la suavidad del protocolo, ¿no? Acá abajo, el segundo de los casos que comentaba. En principio, el protocolo inicial tiene como 50 parámetros, pero en definitiva puedo moverme por el espacio de parámetros y terminar en uno que tiene solo 2. Es decir, hay un montón que estaban de más, y de esta manera yo comprimí el protocolo, sin nunca dejar de tener una solución. Y acá a la derecha tenemos lo mismo que en este caso, pero en vez de comprimir en el espacio, comprimo en el espacio de frecuencias. Y lo mismo, tengo una cosa que es ruidosa y termino con algo suave, pero que no solo es suave, sino que esta cosa es un desarrollo en cosenos con 2 frecuencias, y esta es un desarrollo en cosenos con una única frecuencia. Se ve claro que es senoidal. Bueno. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Cómo es el tema del...?
¿Qué me quedan? ¿20 minutos? Bueno. Sí, o sea, digamos que sí. O sea, no me acuerdo muy bien a qué hora arrancaste, me parece que fue a el cuarto, quizá hay 20, entonces que te quedarían 20 minutos. Bueno, dale, buenísimo. Gracias, Guillermo. Entonces voy a tratar de pasar por esto de una manera veloz. Son cosas que ya vimos, pero bueno, quería comentar de qué manera uno podría resolver el problema que se plantea en la guía, si se quiere, o en la práctica, que es esta idea de hacer una compresión o una expansión en un ciclo de Otto, cómo buscar nosotros vimos de qué manera uno podía encontrar un atajo adiabático para generar una expansión o una compresión que no genere excitaciones en el sistema. Y lo que les voy a mostrar ahora es de qué manera uno puede plantear resolver eso con control óptimo. Y de qué manera, para mí me parece que tiene un poder distinto al de los atajos adiabáticos, en tanto es muy fácil de generalizar a problemas más complejos, que el de los atajos adiabáticos no me parece que no es el caso. O sea, una solución analítica que es particular para cosas simples. Mientras que el formalismo que les voy a contar es totalmente general y numérico, digamos. Entonces, uno tiene un sistema de variable continua, básicamente n modos bosónicos. El espacio de Hilbert es el producto tensorial de H de n espacios de Fock. Por ejemplo, uno puede pensar que tiene n osciladores. Si son desacoplados, tiene un hamiltoniano de este estilo. Las relaciones de conmutación definidas. Los operadores de posición y de momento tienen esta pinta. Uno lo que suele hacer es agrupar a los operadores de posición y de momento en este vector, que se llama el vector de cuadraturas. Yo acá otra vez repito, estoy considerando que tengo n modos o n osciladores. Esto nos permite escribir de manera compacta las relaciones de conmutación, así, con esta matriz que introducimos acá, que es lo que se llama la forma simpléctica, que es básicamente la suma tensorial de estas cosas. Y entonces, los estados del sistema de variable continua son las matrices de densidad en el espacio de Hilbert, pero sin embargo, estos estados en dimensión infinita pueden ser descritos alternativamente por alguna de sus tantas funciones características parametrizadas por S, o donde acá, ¿cómo se llama este? Sí, es un vector en el espacio de fases, y este es el operador de Weyl, desplazamiento. O también uno puede usar las transformadas de Fourier de estas cosas, que son las funciones de cuasiprobabilidad, en particular la función de Wigner, de la cual estuvo hablando Esteban. Resumimos la pinta de estas cosas. Yo tengo el espacio de Hilbert, dimensión infinita, pero también tengo el espacio de fases, que tengo dimensión 2n. La estructura tensorial y esta es suma, y la descripción es con densidad y, por ejemplo, función de Wigner. Entonces, ahora queremos ver en particular los estados que son gaussianos. Como son gaussianos, están descritos completamente por los primeros y segundos momentos estadísticos. Entonces basta con dar este vector y dar esta matriz de 2n y n, ¿no? Sin embargo, los primeros momentos pueden ser arbitrariamente reajustados con operaciones unitarias locales, o sea, desplazamientos de este tipo, en cada modo, que dejan invariantes las cantidades informacionales relevantes como entropía y entrelazamiento, y en general son ignorados. O sea, uno en general, cuando piensa en un estado gaussiano, piensa en la matriz de covarianza.
Así que, entonces, a pesar de vivir en espacio de dimensión infinita, los estados gaussianos de n osciladores armónicos acoplados en principio pueden ser completamente distintos, si son gaussianos, pueden ser completamente descritos por una matriz de 2n por 2n, la matriz de covarianza. Por ejemplo, la función de Wigner te queda de este estilo. Entonces, bueno, propiedades, la condición de la semipositividad de ρ se traduce en esta condición para la matriz, para que una matriz de covarianza sea física. Bueno, la traza de sigma es algo como la energía. ¿Y cuáles son las operaciones? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las operaciones unitarias que mapean estados gaussianos en estados gaussianos? Y la respuesta es que son las generadas por hamiltoniano, que son como mucho cuadráticos en el vector de cuadraturas. En consecuencia, la llamada representación metaplética establece que cualquier unitaria en el espacio de Hilbert que preserve la gaussianidad está asociada con una transformación simpléctica en el espacio de fases que preserva la forma simpléctica. Y esta es la ecuación para las S. Esto es lo que cumple las matrices S que son simplécticas, es decir, que preservan las relaciones de conmutación. Otra tabla resumiendo. Ok, así, esto lo dijimos, está bien. Cualquier transformación, es decir, arranco con un sigma y voy a otro sigma, cualquier transformación de un estado gaussiano a otro estado gaussiano que sea de esa pinta se puede escribir de esta manera, es decir, como la acción de una matriz simpléctica sobre sigma. Otra vez tenemos cosas acá. Acá lo que me gustaba era, por ejemplo, ver que bueno, hasta acá lo dijimos todo. Está bueno esto, de que los estados puros, en el caso, los autovalores de ρ es 1 y el 0, 0, y en este caso son todos 1, para lo que es los nu, que son cuando uno diagonaliza sigma. Y bueno, nada, una definición de pureza, pero todo esto lo saqué de la tesis de Gerardo de eso. Está buenísimo, está muy bueno, si a alguno le interesa. Pero vamos a avanzar porque, bueno, ¿qué dimensión tiene el espacio de matrices, el grupo de matrices simplécticas de n osciladores? Y entonces, para pensar eso, uno tiene que ver que la condición de simplecitud es esta, y es antisimétrica, es una ecuación que es antisimétrica. Si la transpongo, tengo menos lo que tenía. Y por lo tanto, tiene tantas condiciones como las entradas de una matriz antisimétrica, que son agarrar, en este caso, fíjense que la matriz tiene 2n entradas, 2n es 2n por 2n, entonces esto es 2n y 2. Esto es en el caso, estos son los elementos que hay fuera de la diagonal en una matriz antisimétrica. Pero bueno, cosas, o sea, son estas condiciones sobre esta cantidad de entradas y me dejan este número de cosas libres. Entonces, por ejemplo, si pongo n igual a 1, tengo 1 por 2 más 1, 3, y puedo mostrar que el grupo simpléctico de un solo oscilador es isomorfo a SU2. Puedo ver que tengo este conjunto, este álgebra, por ejemplo, de generadores, donde T1 es x cuadrado, T2 es p cuadrado, T3 es xp más px, y cumplen unas relaciones de conmutación del tipo de los Pauli, ¿no? Entonces, así como la dinámica de Nash está dada por el propagador, la transformación simpléctica asociada a ese propagador va a ser solución de esta ecuación, que es como la ecuación de Hilbert para las matrices simplécticas, donde la condición inicial también es que sea la identidad, y donde el H que pongo acá es básicamente la expresión matricial del H, en tanto función de los operadores de cuadratura. Entonces, nada, se puede ver que el vector de cuadratura de tiempo t es simplemente la matriz simpléctica por el operador a tiempo cero, y llegamos al al oscilador paramétrico, por ejemplo. Entonces,
supongamos que tengo una trampa armónica y puedo manipular la frecuencia. Tengo Hamiltoniano, como siempre, un drift, un control, tienen esta pinta. Y como vimos previamente, justo tengo que estos tipos generan, el computador de estos dos genera el tercer elemento, entonces ya veo que es controlable el sistema. Entonces en principio podría generar cualquier matriz simpléctica. Entonces, vamos a la pregunta original, que es cómo hago para encontrar compresiones, cómo para realizar compresiones o expansiones adiabáticas. Entonces, bueno, uno puede vincular el valor medio de las excitaciones a tiempo final con el inicial de esta manera, tipo desarrollando quién es el operador de creación y destrucción a tiempo final en términos de los iniciales, y acá son las cosas que sobran. Entonces, en particular, fíjense lo siguiente, como yo les comentaba, que es fácil ver que uno tiene que pedir que la simpléctica target sea la identidad o a lo sumo una fase. Porque en ese caso, uno va a tener que a tiempo t y a tiempo 0 están relacionados por una fase y por lo tanto también el número de excitaciones medio. Entonces, lo que les comentaba, en este caso, si bien en el caso de un solo oscilador puedo resolver fácilmente las ecuaciones de movimiento, como comentó Esteban, con esta pinta, calcular beta, que es el que les comenté antes, que es el que mide cuánto me voy de la adiabaticidad. Esto no es cierto en el caso general. En cambio, proponiendo un control constante a tramos, como les dije, puedo tratar de resolver para cualquier sistema que se me ocurra la ecuación de Schrödinger, y en particular, si pongo el control así, va a ser fácil porque van a ser estos bichos, y estos bichos son exponenciales de esta pinta, y nada, es numérico el problema, no hay ningún problema. Así que me pareció que es un método potente para comentar y ver de qué manera uno puede hacer las cosas, quizá cuando no sale la cuenta. Entonces esto anda bárbaro y en principio puedo buscar controles para cualquier transformación que se me ocurra, gaussiana, en un sistema de tantos modos acoplados linealmente como quiera. El problema va a ser claro, bueno, si tengo muchos modos y voy a tener exponenciales enormes, o sea, voy a tener exponenciales de matrices enormes, y ese es un problema numérico bastante grave. Así que eso motiva lo próximo que les quería comentar, que es una herramienta que yo encontré hace poco y me parece que a más de alguno le va a servir, que es el de los métodos de Krylov. Entonces, acá había hecho una intro de quién es Krylov, pero la vamos a pasar porque no tengo mucho tiempo. Hizo 800.000 cosas como cualquier persona de aquella época, fines del siglo XIX. Entonces, lo que les comentaba es, tengo una matriz y un vector, y quiero calcular un nuevo vector que es la operación de una función de la matriz sobre el vector. Entonces, el camino estándar es aplicar el teorema espectral, es decir, diagonaliza A, y ahora calcula f de A como la función aplicada a cada autovalor por el proyector sobre el autovector correspondiente. Suma A y después multiplica por B. Eso sería la manera exacta de hacer esto. Ahora, bueno, en particular, esta es la manera en la cual uno calcula los propagadores que vimos anteriormente, de los campos constantes a tramos. En ese caso, uno usa que esta f es la exponencial, la función exponencial, y labura. Ok, el tema es lo que les decía. Cuando uno tiene matrices grandes, esto revienta, digamos. El costo de la diagonalización de matrices es orden d al cubo, donde d es las matrices donde d por d, asumimos que es la dimensión del sistema. Entonces, explota tanto en iteraciones como en memoria. Y por este motivo, la evolución temporal rápidamente se vuelve el cuello de botella de control cuántico y simulación y tantas otras cosas que uno quiere hacer. Digo, acá quiero mencionar que esto pasa mucho antes que se rompa la representación eficiente de los estados. A esto me refiero con
con esto que sabemos que, por ejemplo, un sistema de n qubits, la dimensión es exponencial en el número de qubits, y si yo quiero describir un estado, bueno, siendo exponencial en un momento, ni siquiera para escribir el estado en la computadora voy a poder hacerlo. Pero bueno, lo que quiero remarcar acá es que eso se rompe bastante después. Y bueno, para el problema de la representación existe esto que se llama Tensor Networks, que es un método que básicamente da una representación eficiente de un sistema de many body, pero que asume poco entrelazamiento. Y quiero remarcar que para nada es el caso de lo que voy a comentar en lo que sigue. Uno usa la representación exacta, no trunca nada, y puede tener entrelazamiento arbitrario. O sea, no hay problema con eso. Nosotros vamos a laburar en la evolución temporal, no en la representación. Entonces, básicamente consideremos la evolución temporal de un estado de dimensión D sujeto a un hamiltoniano. Entonces, uno tiene el propagador, hago el Taylor del propagador y tengo esta cosa, ¿no? Identidad, menos IHT, menos HT cuadrado. Bueno, la idea es, ok, pongámosle que trunco en un n, mucho más chico de la dimensión. Obtengo un estado, que es una aproximación de Taylor, que vive en su espacio espaneado por los siguientes vectores. ¿Sí? Es una combinación lineal de psi, h por psi, y las potencias de h por psi. A eso lo vamos a llamar el subespacio de Krylov, de dimensión n. Entonces, si bien vive en ese espacio, no es el estado que minimiza la distancia, no es el estado que pertenece al subespacio de Krylov que minimiza la distancia al estado exacto evolucionado. Y ese estado, el que minimiza la distancia, es el que estamos buscando, que es el que voy a presentar cómo hacer para encontrar. Entonces, los métodos de Krylov lo que hacen es proveer una manera simple, algorítmica, de hallar el estado que pertenece al subespacio de Krylov que minimiza la distancia al estado exacto. Lo primero que hay que hacer es hallar una base ortonormal del subespacio de Krylov. Hay muchas maneras de hacer esto y todos los algoritmos difieren básicamente en propiedades de H, cosas distintas. Por ejemplo, mejor ni voy a entrar en esto. Armo la base de Krylov usando Gram-Schmidt. Entonces, la base de Krylov, básicamente estos son los vectores B sub J, estos son los proyectores sobre los elementos de la base. Otra vez, esto sí que es importante, quiero recalcar que la base es una ortonormalización de este set. Entonces, el elemento inicial B0 va a ser este, el elemento B1 va a ser este, pero ortonormalizado, y así, así. Entonces, eso es importante. Entonces, acá defino los proyectores, creo que mejor vamos a meterle. La idea es la siguiente, entonces. Yo quiero... fíjense, acá tengo el estado evolucionado, ¿no? Acá tengo el estado evolucionado, que es, por definición, es la exponencial aplicada al estado inicial. Sin embargo, yo puedo meter estos proyectores acá que no son identidades, por lo tanto acá estoy haciendo una aproximación, y a eso lo voy a llamar el estado evolucionado en la base de Krylov. Hay algo importante que no es que este tipo no vive en un espacio reducido, este tipo vive en el mismo espacio que este. Lo que pasó es que lo generé usando una exponencial en un espacio reducido. Para entender lo que digo, avancemos un poco. Acá, básicamente lo que estoy haciendo es, primero, tengo el estado inicial. Le pego con esta B sub n, que es una matriz rectangular, que lo que hace es mapear este estado al ground state. Acá lo tengo. Por cómo definí la base de Krylov, este bicho mapea siempre cualquier estado inicial a el ground state de un sistema efectivo, de n niveles. Después evoluciono con un hamiltoniano efectivo, y después le pego de vuelta con algo que me mapea de vuelta al espacio original. Entonces, uno puede ver que
incluso teniendo dimensiones enormes y usando truncados muy chicos, uno tiene una precisión bastante buena. Por ejemplo, no sé, del orden de, te digo que si quizás tengo dimensión 1000 y uso 10 para el truncado, anda pero increíble, o menos también. Y el truco es ver que el propagador efectivo no es para nada una buena aproximación al exacto. Es truchísima, no funciona bien. Solo funciona para propagar el estado psi. Es decir, está hecho a medida. Entonces, hágalo bien. Uno es especialista en propagar psi bajo el H, por construcción. Este es un esquema de lo que uno tiene. Tengo D niveles poblados de alguna manera, mapeo al ground state de N niveles chico. Ahí evoluciono temporalmente con un hamiltoniano chico, y esa es la gracia de todo esto, de que esta evolución temporal es re fácil de hacer porque es un chico. Entonces acá digo, analizo tranqui esto y evoluciono, y después mapeo de vuelta. Este es el ejemplo de qué pasa cuando tengo n igual a 2. Creo que mejor voy a avanzar y lo dejamos para discutir en otro momento. Les quiero mostrar qué es lo que pasa con esto en acción. Entonces, el ejemplo básico es, bueno, el ejemplo no básico, pero es el que nosotros estudiamos, es una cadena de espines con interacción tipo XXZ, que son interacciones spin-spin de tipo Heisenberg. Me refiero a que no es tipo Ising en una sola dirección, sino que tengo interacciones X, Y y Z homogéneas, es decir, para todos los pares de espines son la misma, y con un peso distinto en Z. Por eso es XXZ. Bueno, uno puede ver que este hamiltoniano conmuta con este operador que es la magnetización total. Esto implica que el espacio de estado se fractura si yo tengo L espines, se fractura en L más 1 subespacios de K excitaciones cada uno, K igual a 0, K igual a 1, K igual a L. Lo llamo así, que cada uno tiene dimensión combinatorio de L y K. Y otra cosa que es importante mencionar es que también conmuta con el operador paridad, que acá muestro de qué manera actúa. Entonces se vuelve a fracturar el subespacio, cada subespacio se rompe en 2, par e impar. Entonces, básicamente, a ver, tenemos nuestro hamiltoniano natural, si viene desde el sistema, y lo que voy a hacer es, ok, quiero controlar esta cadena. Yo sé que no voy a poder, que esto claramente no va a ser controlable por lo que les estoy diciendo, hay simetrías, entonces tengo los subespacios fracturados. Eso quiere decir que si mi estado inicial tiene es autoestado de alguna de esas simetrías, no voy a poder moverme de bloque, digamos, no voy a poder abandonar ese subespacio. Por lo tanto, esto no entra dentro de lo que les conté al principio de controlable, porque evidentemente si tengo un estado inicial no voy a poder ir a cualquier estado final, solo voy a poder ir a estados finales dentro de ese subespacio. Bueno, sin embargo vamos a ver que dentro del subespacio sí es controlable el sistema, y dentro de cualquiera de ellos. Bueno, para controlar tengo que meter un segundo término. Elijo el hamiltoniano de control de esta manera, que es, digo, por un tema de implementación es fácil hacer esto, meto campos locales en el primero y en el último eslabón de la cadena. Y fíjense que este bicho también conmuta con paridad y con el número y con la magnetización, entonces la dinámica también sigue restringida a ese subespacio, a cada uno de los subespacios. Entonces, como les dije, conmuta para todo tiempo y para todo protocolo. Lo comenté. Bueno, la idea de esto es que voy a poder usar una representación mucho más amena. O sea, digo, en lo numérico lo que puedo hacer a todo fin práctico es reducir los vectores y las matrices para no estar llevando información innecesaria. Es decir, dada una simetría,
lo que hago es, le escribo mi base, una matriz. O sea, una simetría, le escribo la matriz, la diagonalizo y uso los autovectores correspondientes al autovalor deseado para construir una matriz rectangular, o sea, con los autovectores correspondientes al autovalor que es mi simetría, construyo la Q y reduzco el hamiltoniano y el estado inicial. Entonces, a todo fin práctico, yo ahora en la compu meto estas cosas reducidas. Entonces eso me va a ayudar un montón. Hago el computador de estos bichos reducidos y ahí sí me da que es controlable, quiere decir que el subespacio el que reduje, es controlable. Y esto es en acción, que es lo que pasa. Yo acá lo que hago es, en rojo, lo que voy a hacer acá es, genero cadenas, cada vez voy poniendo, por ejemplo, más spines, o sea, en el eje X cada vez meto un spin más en la cadena, pero en realidad lo que te grafico es cuál es la dimensión efectiva del subespacio que tiene eso. Y en el eje Y voy a graficar cuál es el tiempo de corrida para encontrar la solución. Y en rojo uso el algoritmo estándar de control cuántico que se llama GRADE, y en verde es el algoritmo que nosotros proponemos, que la única diferencia que tiene es que la evolución temporal es con Krylov. Entonces, lo que hace esto es, fíjense de qué manera explota con la dimensión el algoritmo de toda la vida, mientras que el que nosotros proponemos tiene una dependencia bastante más suave. Lo de abajo es el runtime por iteración y el de arriba es el runtime total. Tampoco vamos a entrar en detalle, pero bueno, vemos que funciona. En un primer régimen, obviamente gana el método estándar, pero después se hace ineficiente con la dimensión. Y quiero terminar mencionando que esto no está limitado a la propagación de estados, porque, por ejemplo, un operador también es un vector en algún espacio vectorial, por ejemplo en SUD. No, esto estoy diciendo mal. Acá tenés que poner la S chiquita, SU chiquito, es el espacio en el álgebra SUD, no en el SUD es el espacio de unitarias. Y S chiquita UD sería el espacio de álgebra de matrices hermíticas. Entonces, lo importante es que voy a tratar a los operadores como vectores y a lo que eran los operadores antes ahora van a ser superoperadores. Entonces, básicamente, la evolución temporal sabemos que es así, tiene esta pinta, es ensanguchar con el operador de evolución, y puedo notar que lo puedo escribir de esta manera, con un superoperador acá arriba jugando el rol de lo que antes era el operador o la matriz. Entonces ahora voy a aproximar, antes aproximaba un vector por una matriz y ahora aproximo una matriz con una supermatriz, si querés. Acá muestro de qué manera, esto es el L es el liouvilleano, se llama, y es básicamente el conmutador, y defino un producto interno entre los operadores y puedo usar exactamente el mismo formalismo que comenté antes, pero que ahora para hacer la evolución temporal de operadores. Y esto también lo puedo pensar para la evolución eficiente de estados gaussianos. Otra vez, la evolución de una matriz de covarianza es ensangucharla con las matrices simplécticas, y ahora lo que hago es defino el liouvilleano de esta manera, esta es la acción que tiene, el producto interno, y hago lo mismo que hice antes. Y puedo propagar una matriz de covarianza con Krylov. Y quiero notar que esto no sirve si yo estoy targeteando simplécticas o unitarias. O sea, esto solo sirve si estoy targeteando estados finales. Porque yo nunca las calculo las simplécticas y las unitarias. Yo las aproximo, y de una manera muy mala, no las aproximo bien. Lo que aproximo bien es el vector. Así que les agradezco por estar ahí. Muchas gracias. Disculpen la velocidad, me cedí un poco con la cantidad de cosas que puse y bueno. Eso, buen guardar. Eso que quería comentar, quería que alguien me pregunte cómo hiciste para poner en un látex un WordArt. Porque encima no tengo Word, y me metí en el Word de Linux y no tiene WordArt. Entonces me tuve que meter en
online a buscar de qué manera generar online WordArts y lo hice. Y acá lo tenés, porque tenía que estar el WordArt final. Bueno, nada. ¿Alguna pregunta? Además de técnicas para generar WordArt en Linux. Está la de Franco Mayo en el chat. Esa creo que yo la había visto y la respondí en el momento, me parece. Ah, bueno. No, pero hay una nueva. Ah. A ver. Esto último sirve si la evolución no es unitaria. ¿Sabes qué? Mirá, la verdad que no lo estudié, pero te diría que sí. Yo te diría que sí, lo tendría que pensar, pero a priori, o sea, claro, uno tendría... A ver, esto último sirve si la evolución no es unitaria. Si tengo la ecuación de Livland, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que se puede generalizar también totalmente, sí. No lo pensé, pero sí. Es una herramienta que está buenísima. Sí, totalmente, claro, entraría en más términos, sí. Sí. Nada, me parece que lo de Krylov es algo que aparece yo la primera vez que lo escuché nombrar fue en optimización, nada que ver. Se usa, hay un método de optimización que se llama el método de Trust Region, de la región de confianza, y hay una variante de ese método que usa Krylov también. Pero eso es un caso que tenés muchos parámetros y vos querés de alguna manera, básicamente el paso que vos vas a dar en el espacio de parámetros lo aproximás con Krylov también de una manera eficiente. Si estás, por ejemplo, no sé, o sea, por tirar, digo, en una red neuronal o esas cosas que tienen 1.000.000 de parámetros, no sé un caso particular que lo usen, pero podría servir. En un caso sí que tengo miles de parámetros y bueno, en realidad podría moverme en el subespacio de Krylov de una manera más eficiente. Bueno, muchas gracias. ¿Vamos a la segunda? Buenas, ¿cómo están? No sé si quieren hacer un intervalo, no sé cómo, por lo menos 5 minutos, como quieran. Sí, hagamos 5 así no se hace tan largo. Dale. Chao. Dale. Listo. Bueno, hola a todos, entonces, hola Esteban, hola Guillem, hola Juanma, a la mayoría de ustedes los conozco, así que bueno, muy grato hablar por aquí. Y bueno, lo que les voy a contar hoy está relacionado con el caos cuántico y con la termalización. Y como verán, acá por la frase que pongo, es un tema que enerva a algunas personas, en particular, bueno, para Joseph Ford, como dice acá. Cualquiera quien use las palabras cuántica y caos en la misma oración merece ser colgado por sus pulgares en un árbol detrás del Instituto de Niels Bohr, ¿no? Esto decía Joseph Ford, lo busqué recién por el chat, no estaba, así que nos quedamos tranquilos. Y vamos a poder hablar entonces de caos cuántico tranquilamente. Bueno, la pregunta que vamos a intentar contestar a lo largo de esta charla es esta. Y bueno, es la siguiente. ¿Puede un sistema cuántico aislado alcanzar el equilibrio térmico? O sea, imagínense un sistema cuántico de muchos cuerpos, como bueno, pictóricamente muestro acá, y vamos a intentar contestar esta pregunta que no solo tiene un interés absolutamente fundamental, digamos, y bueno, uno no solo la quisiera contestar por mera curiosidad física, sino que además lo que les quiero intentar demostrar y convencer es que esta pregunta tiene también un interés extremadamente práctico, incluso desde el punto de vista experimental, ¿no? Porque si ustedes van a un laboratorio y quieren trabajar sobre un cierto sistema cuántico, en principio, digamos, en la situación más realista, ese sistema cuántico no va a estar aislado, sino que va a estar acoplado a un entorno,
que en principio el entorno no sabemos qué es, pero sabemos que nos va a estar generando ruido y nos va a estar sacando las coherencias que tanto nos interesa. Pero hoy en día, a medida que pasan los años cada vez más, se tiene cada vez más control sobre los sistemas cuánticos y cada vez uno los puede aislar más del entorno, en particular en ciertos sistemas. Así que imagínense que tenemos acá, no sé, ¿Qué? Sí. ¿Alguien habló por ahí? Bueno, imagínense que traemos al rey de los experimentales, ¿sí? Que es no sé, el campeón mundial en aislamiento de sistemas cuánticos, y esta persona entonces nos va a decir, bueno, pero yo no tengo que preocuparme por el equilibrio térmico y la decoherencia, porque bueno, yo soy muy bueno aislando mi sistema, entonces yo voy a trabajar en el marco de un sistema cuántico aislado, ¿ok? Pero imagínense, como les decía, que este sistema cuántico es de muchos cuerpos, entonces quizás este experimental quiera hacer algún protocolo de control, por ejemplo, sobre uno de esos pedacitos. Si uno tiene una cadena de espines, uno quizás quiera actuar sobre y controlar un pedacito de esa cadena, como contaba Martín recién, y lo que uno ingenuamente se puede preguntar es, bueno, pero si es un sistema cuántico de muchos cuerpos, ¿qué pasa con los grados internos del sistema, no? O sea, ¿podrán hacer de entorno estos grados, estos otros cuerpos de este sistema muy complicado? Si bien, está bien, no tengo un entorno grande, puedo llegar a tener un entorno efectivo, y si así lo fuera, bueno, me interesa entonces cómo y en qué regímenes este entorno efectivo va a hacer que va a generar una suerte de equilibración y de coherencia. O sea, ese es el marco en el cual voy a desarrollar la charla. Siempre en torno a esta pregunta y con esta motivación de fondo. Entonces, para contestar esta pregunta, los voy a tener que pasear por estos tres temas, que por supuesto uno, como tiene tiempo limitado, no voy a poder adentrarme de lleno y explicar con lujo de detalles cada uno de estos temas. Como dice mi director, o sea, más que nada les voy a contar el bosque, no voy a ir a los árboles, a los detalles, pero vamos a ver en esta charla, lo que quiero que se lleven es que estas tres cosas están profundamente relacionadas. Vamos a tener que comenzar hablando de algo que se llama con el nombre de teoría de matrices aleatorias. Después vamos a ver que eso está muy relacionado con algo que sabemos que enerva a algunas personas, pero que todavía no sabemos bien qué es, que se llama caos cuántico. Y después de ver estas dos cosas, vamos a ver que esto tiene una implicancia directa en esta hipótesis, que es una hipótesis que plantea una cierta termalización en un sistema de muchos cuerpos aislado como el que les estaba contando recién. Así que este más o menos es el esquema de la charla. Así que déjenme comenzar con lo primero, que es hacer un mini reconto de qué entendemos por caos clásicamente, y contarles un poquito acerca de matrices aleatorias, la teoría de matrices aleatorias. Clásicamente, uno entiende el caos de la siguiente manera, o sea, uno dice que un sistema es integrable si uno tiene tantas cantidades conservadas como grados de libertad tuviera ese sistema. Y esto es así porque si uno tiene n cantidades conservadas y, bueno, n grados de libertad, uno puede demostrar, por el teorema de Liouville, uno puede hacer una transformación canónica de coordenadas a unas variables de ángulo de acción, y uno puede demostrar que el hamiltoniano se puede escribir, bueno, en términos de esas variables, y la dinámica que sale de ese hamiltoniano es una dinámica muy simple, es una dinámica que ocurre en un toro. Y de hecho, si vemos, por ejemplo, este sistema, que es una cavidad circular, ¿no?, en dos dimensiones, donde tengo dos cantidades conservadas, la energía y el impulso angular total, fíjense el efecto que tienen las órbitas, ¿no? Yo tengo trayectorias regulares, y bueno, y esto no es lo que sucede, por ejemplo, si agarro un sistema caótico como un estadio más irregular, una cavidad más irregular, como el estadio de Bunimovich, que fíjense que acá las trayectorias siguen alguna noción de ergodicidad, ¿no? Tengo todo el espacio de fases lleno, y esto no es lo que ocurre en sistemas que son completamente integrables.
Y otra de las características que tiene un sistema caótico clásicamente, y es, bueno, que es una de las más conocidas, es esta sensibilidad, esta extrema sensibilidad a pequeñas perturbaciones en las condiciones iniciales. O sea, si yo agarro dos condiciones iniciales muy muy pequeñas entre sí, o sea, muy, muy parecidas, y hago evolucionar a cada uno de esos estados iniciales, si el sistema es caótico, lo que vamos a ver es que a medida que pasa el tiempo, esas trayectorias que en un instante inicial estaban muy pegaditas, se van a empezar a alejar exponencialmente con un cierto coeficiente que se conoce con el nombre de coeficiente de Lyapunov. ¿Okay? Y esto es muy a grandes rasgos lo que la gente clásicamente entiende por caos. Pero ahora queremos hablar del caos cuántico, ¿no? Y esto con grandes signos de interrogación, porque cuando queremos extender esta noción de caos a la cuántica, nos surgen varios problemas. Por ejemplo, este problema que nos trae este ser de acá, es que la ecuación de Schrödinger es lineal. Entonces, ¿cómo va a aparecer el caos cuando clásicamente el caos aparece fundamentalmente en ecuaciones que son no lineales, ¿no? Entonces, ¿cómo va a aparecer el caos en mecánica cuántica? Por el otro lado, otro de los problemas que tenemos, que nos enfrentamos al intentar cuantizar esta cantidad, es que el concepto de trayectorias en el espacio de fases no está bien definido en mecánica cuántica. Está bien que, como muy bien dijo Esteban hoy, y bueno, Martín también comentó un poco, uno puede construirse una representación en el espacio de fases con la función de Wigner, pero aún así, digamos, a un mismo instante, por el principio de indeterminación de Heisenberg, no podemos definir las trayectorias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta analogía cuántica si no tenemos el concepto de trayectoria? Y uno podría decir, bueno, pensar en alguna distancia, ¿no? De estados. Uno puede empezar con dos estados iniciales, evolucionarlos con el mismo hamiltoniano, y ver cómo es la distancia, ¿no? en una cierta métrica. Por ejemplo, acá vemos fácilmente que si, por ejemplo, empiezo con dos estados iniciales distintos y los evoluciono con mi propagador y creo y me construyo una suerte de distancia entre esos estados a tiempo t, vemos muy fácilmente que como la mecánica cuántica es unitaria, básicamente la distancia a tiempo t va a ser la misma distancia con la que yo empecé. O sea, la distinguibilidad a un tiempo posterior va a ser la misma distinguibilidad inicial. Y entonces, o sea, estamos complicados, porque bueno, tenemos varias limitaciones para poder hacer la analogía en la mecánica cuántica. ¿Y de dónde surgió entonces esta noción de caos cuántico? Bueno, todo empezó algún tiempo atrás, como dice la canción, con Eugen Wigner, que, bueno, ya hoy Esteban habló mucho de Wigner en su clase, y esencialmente lo que Wigner quería hacer en aquel entonces era entender el espectro de un núcleo atómico complejo. ¿Ok? Y esto Wigner no lo estaba pudiendo hacer, y lo que notó es que esto era muy aleatorio. O sea, el espectro se comportaba como si fueran números completamente sampleados de alguna distribución aleatoria, y al ver eso, al notar eso, que fue algo muy, muy sorprendente, ahora vamos a ver por qué, bueno, Wigner se iluminó y empezó a pensar las siguientes cosas, que le valieron el Nobel, por cierto, en el 63. Entonces, algún tiempo atrás, en la mente de Wigner, lo que Wigner pensó es que no tiene sentido calcular con exactitud las energías y los autoestados de un hamiltoniano complejo. O sea, si yo tengo un sistema muy complejo de muchos cuerpos y quiero diagonalizar ese hamiltoniano, es muy difícil, ¿no? En la medida en que yo vaya sumando cuerpos y bueno, quiera diagonalizar, ya sea ahora con mi notebook o lo quiera hacer a mano, bueno, es como intentar atrapar una ballena con una caña de pescar, no se puede. Entonces lo que Wigner dijo es que, bueno, me voy a enfocar en las propiedades estadísticas. O sea, en vez de intentar diagonalizar el hamiltoniano completo, me voy a enfocar en las propiedades estadísticas de ese hamiltoniano. Y para eso
La otra idea que se le ocurrió a Wigner, relacionada con esto que estaba contando, es que en una ventana de energía donde la densidad de estados es constante, el hamiltoniano se parece bastante a una matriz aleatoria. ¿Ok? Entonces lo que dijo es, bueno, ok, si esto efectivamente es así, yo estudiando las características y las propiedades estadísticas de las matrices aleatorias, sujetas a las simetrías del hamiltoniano de interés que yo tengo, de mi hamiltoniano de mi sistema físico, quizás logre deducir propiedades estadísticas del sistema complejo, sin diagonalizar el hamiltoniano, o sea, simplemente estudiando matrices aleatorias. Y cuando hablo de matrices aleatorias es efectivamente eso, una matriz aleatoria. Imagínense una matriz, por ejemplo, de 2×2, que acá, bueno, lógicamente le pongo H en referencia a un hamiltoniano, donde cada uno de estos elementos de matriz son sampleados de alguna distribución, bueno, por ejemplo, gaussiana. Y si uno le quiere imponer a esta matriz aleatoria alguna simetría, bueno, uno le puede pedir unas cosas extra a estos elementos de matriz. Por ejemplo, en sistemas con reversión temporal, uno le puede pedir que, bueno, que los elementos fuera de la diagonal, estos V's, que sean, bueno, que H sea real, ¿no? Entonces, si yo diagonalizo este hamiltoniano, que es muy sencillo, de 2×2, las energías son estas de acá. El espectro de esta matriz aleatoria es esta de acá. Ahora yo puedo estudiar un montón, puedo estudiar un ensamble de estas matrices aleatorias y puedo estudiar, por ejemplo, cuál es la separación de niveles típica predicha por las matrices aleatorias. Entonces, si yo hago eso y computo cuál es la estadística de la separación de niveles, o sea, agarro mis dos niveles, hago la resta, y bueno, y estudio eso para un montón de matrices, uno lo que llega, estudiando esta teoría, es que si yo le pedí a mi matriz aleatoria esta reversión temporal, esta distribución en la estadística, esta distribución de la separación de niveles va a estar dado por esta expresión de acá. Y bueno, y si no le pido reversión temporal, voy a estar en este otro ensamble. Cuando yo le pido reversión temporal, bueno, en la literatura se conoce ese ensamble de matrices aleatorias como con el nombre de GOE, Gaussian Orthogonal Ensemble, y sin reversión temporal, bueno, con el nombre de QE. De cualquier manera, sea cual fuera lo que yo elijo estudiar, con reversión temporal o sin reversión temporal, fíjense que estas distribuciones de niveles cumplen propiedades genéricas, ¿ok? Y una propiedad genérica es que hay repulsión de niveles, en el sentido que si omega tiende a 0, voy a ver que esta probabilidad es 0, o sea, es muy chiquita, prácticamente no tengo probabilidad de encontrar, digamos, mis autoestados que estén degenerados, tengo repulsión de niveles. Y por el otro lado, fíjense que, bueno, que la probabilidad decae como una gaussiana a medida que la separación de niveles es grande. Y con estas ideas fue como, bueno, lógicamente no voy a entrar en detalles, pero con esto Wigner logró explicar el espectro de núcleos complejos, de átomos pesados. Pero lo que uno puede preguntarse es, bueno, ¿cuán complejo tiene que ser entonces un sistema para ser descrito efectivamente por esta teoría de matrices aleatorias? Esta estadística, esta distribución en la separación de niveles es lo que se conoce hoy en la literatura como Wigner-Dyson. Ahora no recuerdo exactamente cuál fue la contribución de Dyson, pero algo seguramente hizo y también fue importante. Entonces, en relación a esa pregunta que les dije recién, ¿cuán complejo tiene que ser un sistema para ser Hay una pregunta en el chat. Sí, a ver. ¿La mirás o te la leo? Lémela, así no... Esas P1 y P2 son para dos niveles, ¿no? Totalmente, sí. Pero se puede generalizar esto. El ejemplo que les mostré acá, para hacerlo más simple, es tomando una matriz de 2×2, pero lógicamente esto se puede generalizar a matrices más grandes, y bueno, pero la distribución a la que uno llega es esencialmente la misma.
lo que uno ve acá, este omega va a ser la separación de niveles a primeros vecinos, en ese caso. Pero, esa era la pregunta, Nico, perfecto, se explicó. Yo quería saber qué tan sí, difícil sí. es pensar esto, si es para 2 niveles nada más no me sirve. No, se puede generalizar perfectamente, Vale. pero bueno, con esa Vale, salvedad. Entonces, lo que vieron estas tres personas, Boigas, Giannoni y Schmidt, en este paper, en este famoso paper del 84, a raíz de lo cual plantearon una conjetura, es que ellos estudiaron un billar de Sinaí, que es este sistema de acá, esencialmente es una cavidad a la que uno le saca una circunferencia, que este es un sistema que clásicamente es caótico. ¿Okay? Uno puede demostrar que clásicamente es caótico, pero ellos estudiaron la versión cuántica de este sistema y vieron precisamente cuál era la distribución de niveles que presentaba este sistema, y lo que vieron es que precisamente se correspondía perfectamente con esta estadística que yo les acabo de mostrar, predicha por Random Matrix, ¿okay? por el GOE, por el ensamble GOE, con reversión temporal. Y esto los llevó a plantear la siguiente conjetura, y es que la estadística de niveles de un sistema cuántico que es clásicamente caótico está descrito por Random Matrix y cumple, por lo tanto, la estadística de Wigner-Dyson, ¿okay? Donde justamente, como les decía recién, este S es la separación de niveles a primeros vecinos. Esto es lo que ellos plantearon para un sistema que es clásicamente caótico, pero uno puede trabajar con sistemas cuánticos que no son, o sea, no tienen límites semiclásicos, por ejemplo, no sé, cadenas de pines, y esas cadenas de pines, algunas de ellas bajo ciertos regímenes, también van a presentar esta distribución de niveles. Entonces, pese a que no tienen una contrapartida, un límite semiclásico claro, en la literatura, si igualmente se respeta esta distribución de Wigner-Dyson, uno va a decir que se encuentra con un sistema caótico, cuánticamente caótico. Por el otro lado, hay otra conjetura de Berry y Tabor que dijeron que, en cambio, esto fue antes de esta otra conjetura, es que si un sistema cuántico que es clásicamente integrable, entonces la estadística de niveles tiene que cumplir la estadística de Poisson. ¿Okay? Si tengo un sistema integrable, voy a tener una estadística de Poisson en la distribución de niveles a primeros vecinos, y si tengo una estadística cuántica, voy a tener esta distribución de Wigner-Dyson. Entonces, Random Matrix nos da predicciones para la distribución de niveles, pero también nos brinda predicciones para elementos de matrices de algunos operadores, o sea, de algún operador hermítico. ¿Okay? Si yo estudio algún operador hermítico bueno, hago la descomposición espectral y calculo cómo son los elementos de matriz de este operador en Random Matrix, o sea, si yo agarro una matriz aleatoria, la diagonalizo y estudio, bueno, los autoestados que son aleatorios y estudio cómo son los elementos de matriz, bueno, uno puede ver, con la teoría, lógicamente no voy a ir en detalles, que esencialmente, bueno, se cumple esto. Si uno hace un promedio sobre autoestados aleatorios, básicamente los términos diagonales van a ser el promedio de los autovalores de este operador arbitrario, y si uno hace un promedio sobre, de vuelta, autoestados aleatorios, los términos no diagonales van a ir a 0. Y usando eso, y usando también algo que no estoy mostrando acá, y es que las fluctuaciones en los elementos diagonales y no diagonales también son suprimidas por D, perdón, acá D no lo dije, pero es el tamaño del espacio de Hilbert. Uno puede mostrar con Random Matrix que los elementos de matrices de un cierto operador van a cumplir esto, donde los elementos no diagonales van a decaer con la dimensión. Este RMN es una variable aleatoria, un número aleatorio, no importa. Y fíjense que los términos diagonales van a ser independientes de cuál sea
o sea, van a ser independientes de los autoestados, simplemente van a ser, van a venir dados por la suma, por el promedio de los autovalores de mi operador. Pero lo importante acá es que los términos no diagonales se van a morir con la dimensión. Esto va a ser muy relevante para después, para lo que vamos a ver después en termalización. Bueno, les voy a hablar entonces ahora muy poquito acerca del caos cuántico. Yo les mostré que una de las formas de caracterizar el caos cuántico es a través de la distribución de niveles, la distribución de energías. Y déjenme mostrarles algunos ejemplos físicos que cumplen entonces esta noción de caos cuántico. Por ejemplo, pensando en la idea de Wigner, si uno ve la distribución, por ejemplo, de átomos pesados, uno puede ver que, en efecto, se cumple la estadística de Wigner-Dyson, es decir, que este sistema está bien descrito por Random Matrix. Por el otro lado, uno también puede estudiar billares y cavidades. Por ejemplo, este panel a la izquierda es una cavidad rectangular que es integrable. Fíjense que se sigue entonces el régimen de Poisson. Pero por el contrario, si uno estudia una cavidad más irregular, como esta, bueno, esa cavidad uno puede mostrar que también sigue la distribución de Random Matrix. Por el otro lado, uno puede estudiar también estados altamente excitados del átomo de hidrógeno en un campo magnético. Lo que hace este campo magnético es romper la simetría de rotación del potencial de Coulomb, entonces no se conserva el impulso angular total. Y fíjense acá en estos paneles cómo a medida que voy aumentando la energía, voy pasando de una distribución que, si quieren, es un mix de Poisson y Wigner, voy pasando a una distribución de Wigner-Dyson. También, si estudio, por ejemplo, cadenas de espines o fermiones que no tienen análogo clásico, por ejemplo, una cadena descrita por este hamiltoniano, que tengo acá un hopping a primeros vecinos y una interacción a primeros vecinos, y tengo también un hopping y una interacción a segundos vecinos. Uno puede mostrar que si el término a segundos vecinos no está, el sistema es integrable, como vemos acá, la distribución de niveles es Poisson, pero a medida que empiezo a encender el término a segundos vecinos, bueno, ahí la estadística empieza a tender cada vez más a Wigner-Dyson, ¿ok? Y algo importante de esto, es que no lo dije, pero es muy importante, que en este tipo de sistemas uno tiene que irse a dimensiones muy altas, ¿no? Porque yo necesito estadística para computar la separación de niveles, necesito tener una estadística razonable, necesito tener muchos autoestados, muchas autoenergías, y por ejemplo acá me tengo que ir, no sé, a dimensiones de 18 espines, 21, 24, diagonalizar esto, por supuesto que es una tarea formidable, y en ese sentido uno suele interpretar el caos cuántico como que ocurre en sistemas de dimensión grande, ¿no? Porque la forma de caracterizarla es justamente esa, con una noción de espectro, y para eso necesito un espectro que sea lo suficientemente rico y complejo. Ahora, hay otras manifestaciones del caos cuántico, no voy a entrar en detalles en la charla de eso. Por ejemplo, uno puede ver la estructura de los autoestados o sea, uno puede expandir esos autoestados en una cierta base fija y ver la delocalización de esos autoestados. Random Matrix tiene una predicción para eso. Bueno, uno puede ver también que sistemas cuánticos caóticos cumplen o se acercan mucho a esa predicción. No voy a entrar en detalles, insisto. Es simplemente para que sepan que además de las propiedades estadísticas en el espectro, bueno, hay otras cosas. Después hay manifestaciones del caos cuántico en el entrelazamiento. Lógicamente, si agarro el sistema entero, si hago una evolución unitaria, si mi sistema está aislado, el entrelazamiento, o la pureza, o lo que fuera, se tiene que mantener constante. Pero si agarro una partecita de mi sistema y le estudio, por ejemplo, la entropía a esa matriz de densidad reducida, bueno, van a haber manifestaciones del caos en eso. Quizás sobre el final de la charla les cuente un poquito acerca de eso. Entonces, déjenme ahora sí, a partir de estas pequeñas piezas del rompecabezas que les presenté recién,
contarles la formulación de esta Eigenstate Thermalization Hypothesis, que nos viene a hablar de la termalización, justamente, en algún sentido, de un sistema cuántico aislado de muchos cuerpos. Les voy a mostrar, bueno, esta formulación particularmente de Srednicki, del 99, ahora les voy a contar un poco más. Entonces, imagínense que tienen un sistema cuántico de muchos cuerpos, ustedes tienen, bueno, el hamiltoniano, que lo logran diagonalizar, tienen los autoestados, tienen los autovalores, y bueno, con eso, si lograron diagonalizarlo, es muy fácil ver que la evolución temporal es esta de acá, tengo esta superposición, ¿no?, de autoestados con su energía correspondiente, y uno va a estar interesado en valores medios de observables, ¿no? Valores medios de operadores hermíticos, y el valor medio sobre este ket completamente general cumple esto, ¿cierto? O sea, uno va a tener unos ciertos elementos diagonales en el valor de expectación de este operador, y por el otro uno va a tener unos elementos no diagonales, que fíjense que, bueno, lógicamente dependen del tiempo. Acá uno va a tener una suma de un montón de fases, un montón de energías distintas. Y bueno, acá lógicamente el AMM y el AMN se refiere a los elementos de matriz de mi observable particular sobre el autoestado M o el autoestado N. Y vamos a decir que el observable A va a termalizar si luego de un tiempo el valor medio coincide con lo predicho por el ensamble microcanónico. ¿Ok? Esta va a ser nuestra definición de termalización. Y lógicamente, o sea, si queremos que nuestro observable termalice, este término que depende del tiempo, bueno, es un problema. No debería estar, o al menos la dependencia temporal, debería ser muy chiquita. Este término va a estar asociado con fluctuaciones, e idealmente, si mi sistema efectivamente termalizó, quisiéramos que estas fluctuaciones sean pequeñas a tiempos posteriores. Y esta expresión, noten que tiene otro problema, además de depender del tiempo, y es que depende de la condición inicial. Porque acá me aparece los E sub m, donde los E sub m están dados por el bracket entre mi autoestado y mi estado inicial desde el cual partí. Y uno en principio quisiera que después de termalizar mi sistema olvide, o sea, no haya memoria del estado inicial desde el cual partí. Pero, bueno, la expresión general entonces de un valor medio de un cierto operador en una evolución unitaria es esta de acá. Y lo que vamos a querer ver entonces, como les decía, es cuándo se cumple esto. O sea, voy a empezar a tiempo cero, a medida que pase el tiempo, yo voy a querer que mi valor medio se condiga, que haya una concordancia con lo predicho por un cierto ensamble, por ejemplo el microcanónico, y que una vez que llegué a esa predicción, bueno, que me mantenga cerca, que las fluctuaciones sean chiquitas. Llegado a este punto, recordemos lo que les mostré recién de Random Matrix. O sea, en Random Matrix habíamos visto que estos elementos de matriz diagonales eran esencialmente independientes del autoestado, o sea, eran simplemente el promedio entre los autovalores. Y si eso es así, o sea, si mi sistema cuántico está descrito por Random Matrix, voy a poder sacar estos A sub mm para afuera, y me va a quedar la suma de las probabilidades, que eso suma 1. Entonces, todo esto va a ser simplemente este promedio entre los autovalores de mi operador. Y por el otro lado, yo les dije que los elementos no diagonales, no se los mostré, pero bueno, lógicamente no tengo tiempo, que decaían con la dimensión del espacio de Hilbert. Esto es predicciones de Random Matrix. Y entonces lo que viene a postular Srednicki es el siguiente ansatz, o sea, tenemos esto, y dijimos, bueno, que el sistema va a termalizar si se cumple esto, ¿ok? Si estoy muy cerca para tiempos lejanos a la predicción del microcanónico, y para eso vamos a necesitar estas dos cosas. Primero, que estos elementos diagonales varíen suavemente con M, con la energía del autoestado. Ahora vamos a hablar por qué. La idea es que estos A sub mm uno los va a querer sacar para afuera. Uno va a empezar con un cierto estado más o menos localizado en energía, y si estos A sub m no varían mucho, bueno, esencialmente uno va a poder sacarlos afuera de la sumatoria. Y por el otro lado, para poder después asegurar que estas fluctuaciones sean pequeñas, uno va a tener que dar cuenta de que estos elementos de matriz también sean pequeños.
los elementos no diagonales. Y lo que propone Zrednicki, entonces, es el siguiente ansatz, o sea, va a decir que los elementos de matriz de un cierto operador van a cumplir esto de acá, donde esto es una función suave de la energía que va a coincidir con el ensamble microcanónico, y después los términos no diagonales van a estar descritos por estos términos, donde este primer término está dado por la entropía termodinámica, y esencialmente uno puede ver que esto va a decaer con la dimensión. Entonces, esto va a ser muy similar a lo predicho por Random Matrix, solo que va a haber unas pequeñas diferencias. Fíjense que acá también me aparece un R, que es una variable aleatoria, y me aparece esta función que depende también de la energía y depende de la diferencia de energías entre autoestados. Y esto se parece mucho entonces a Random Matrix, y lo que va a decir Zrednicki entonces es, bueno, pero ¿cuándo se va a cumplir esto? ¿Hay algún sistema físico que cumpla este ansatz? Y en efecto, lo que vamos a ver ahora es que, bueno, acá tenemos el ansatz que les propuse recién para los elementos no diagonales, elementos diagonales, o sea, elementos de matriz de observables, y este ansatz lo va a cumplir, según Zrednicki, sistemas cuánticos que sean caóticos. Nico, perdón, Sí. ¿te puedo hacer una consulta? A ver, o sea, vos estás haciendo un ansatz para el operador. Ahí. Sí, para ¿Por los qué elementos eso? de matriz de ese operador. Pero ¿por qué eso tiene que ver con el sistema? Digo, el operador es un observable. ¿Por qué tiene...? Ahí, No, bueno, ese es el límite pero, que a mí me falta, digamos. no, bueno, pero a ver, tu sistema es tu hamiltoniano, y por lo tanto tu hamiltoniano va a tener asociado unos ciertos autoestados, unas Ok, vos vas a ciertas... decir escribo el operador. Claro, ok. Va por ahí, ¿no? Como que la base en la cual estás escribiendo ese ansatz está dada por el sistema, de alguna manera. Claro. O sea, el valor medio de tu observable está dado por tu sistema, por supuesto, y por estos elementos de matriz que dependen del sistema. Entonces, esta formulación de Zrednicki Claro, propone... pero no, los elementos de matriz dependen del observable. Eso es lo que a mí me molesta. No del Pero sistema. no, pero dependen de pero ¿y estos autoestados cuáles son? O sea, estos elementos de matriz dependen de los autoestados. Ah, porque estás expresando el A, M, M. Ok, está bien, está bien. Es el corchete de A en los M. Es esto que mostraba acá, Y los M, esos M y N es base de quién? del Sí. hamiltoniano. Son los autoestados del Gracias. hamiltoniano. Listo, dale, está bien. Perfecto, gracias. Ok. Entonces, bueno, como les decía, esto es muy, muy parecido a lo que predecía Random Matrix, y en consecuencia lo que va a decir Zrednicki es que esto también va a ser, lo va a cumplir un sistema cuántico caótico. Y bueno, acá les muestro uno de los papers donde Zrednicki habla de esto. Después, si quieren, mírenlo con detalle. Y las predicciones, entonces, entre el ansatz que propone Zrednicki y la de Random Matrix, como les decía, es muy parecido. O sea, la diferencia es que ahora esto va a ser una función suave de la energía. Los términos diagonales van a estar dados por esta función suave de la energía, que va a tener que coincidir después con la predicción del microcanónico. Y después los términos no diagonales, bueno, también van a caer con la dimensión, pero además uno va a tener una cierta función que también va a tener que depender de la energía. Va a ser una suerte envolvente. Y entonces, lo que uno puede ver de esto es que la termalización, desde un punto de vista clásico, es muy distinta a la termalización desde un punto de vista cuántico, en el sentido que clásicamente, uno empieza con un estado inicial, y el tiempo lo que va a hacer es que, va a hacer que ese estado térmico se exprese, pero este estado térmico no se va a parecer en nada al estado inicial, digamos. Y en cambio, en mecánica cuántica, yo lo que voy a hacer es también empezar con un estado inicial, y lo que va a pasar es que cada autoestado, por su cuenta, cada uno de los autoestados del hamiltoniano, va a tener implícitamente, ya de antemano, desde antes,
cuál va a ser, en esencia, el estado térmico. O sea, cuál va a ser la predicción térmica del ensamble microcanónico. Está escondida en cada uno de los autoestados por separado, y lo que hace la evolución temporal es simplemente revelarlo. O sea, yo al principio tengo mi sistema, tengo mi estado inicial en una cierta superposición de autoestados, y bueno, y tengo coherencias en esa superposición, y la evolución temporal lo que va a hacer es borrarme esas coherencias, y me va, bueno, revelar el estado térmico que estaba ya escondido en cada uno de esos autoestados particulares. O sea, lo que se va a cumplir es esto: yo tengo mi observable, y calculo el valor medio de mi observable en un cierto autoestado a una cierta energía, independientemente de la evolución, y se va a cumplir esto. O sea, eso va a tener que satisfacer también el valor medio predicho por el ensamble microcanónico. Para que se entienda un poco más la idea, bueno, les muestro la primera evidencia numérica de este fenómeno de termalización, de esto que recibe el nombre de TH, que es un paper del 2008, hecho por estas tres personas, por Rigol, por Bania y por Olshani. Fueron los primeros en que mostraron, al menos numéricamente, que un sistema cuántico, en el régimen caótico, va a termalizar y va a cumplir este ansatz de TH. El sistema que ellos estudian es un sistema de 5 hardcore bosons, o sea, con este hamiltoniano. Uno tiene un hopping a primeros vecinos, uno tiene también una interacción a primeros vecinos. Ellos preparan el estado inicial, bueno, en una porción de esta red bidimensional. Lo preparan acá, son 5. Lo preparan en el ground state, y lo que van a monitorear es este observable, es la distribución de momentos a lo largo del eje X, y además también van a monitorear la componente central de esa distribución de momentos. Esos son los observables que van a querer ver si termalizan o si no termalizan. Si termalizan, o sea, el valor medio de tiempos largos no puede depender del tiempo, lógicamente, pero tengo todavía el problema de que esto me depende del estado inicial. Entonces lo que van a pedir es que el estado inicial esté más o menos localizado en energía, de forma tal que yo a estos, o sea, van a haber algunos autoestados nada más que van a contribuir a esta suma, y esos pocos autoestados que van a contribuir a esa suma, si este A varía poco entre esos autoestados, bueno, lo voy a poder sacar para afuera, y entonces estos AES que dependen de la energía van a tener que coincidir insisto, con el microcanónico, que el microcanónico es esto: o sea, me fijo una energía de cero, la del estado inicial, me agarro una cierta ventanita de energía, bueno, y veo todos los estados que caen en esa energía, y calculo el valor medio de mi observable, y bueno, y esto tiene que coincidir, el microcanónico tiene que coincidir con esto de acá. Y en efecto, fíjense que, por ejemplo, este panel es uno de los observables que monitorean en función del tiempo, y fíjense que, bueno, inicialmente, lógicamente, empiezan desde otro lugar, pero a medida que va ocurriendo el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, las predicciones coinciden, dada por el microcanónico, y la dinámica de relajación coincide. Acá con el canónico, bueno, no les da tan bien, pero les da muy cerquita, eso después ellos también lo mencionan. Básicamente tiene que ver por efectos de tamaño finito. Y fíjense que si estudian también la distribución completa en términos del KX, del momento en X, también fíjense cómo les coincide su distribución, dada por la relajación natural del sistema, y con la del microcanónico. Coincide muy bien. Inicialmente empecé con otra, y después de la relajación coincido perfectamente con lo que nos dice el ensamble microcanónico. Por el otro lado, fíjense que si agarro también 2 autoestados distintos, con una energía parecida, también dan exactamente iguales. Esta distribución es robusta a si yo empiezo con un autoestado, o si empiezo con otro, o si empiezo con otro, siempre y cuando, bueno, esos autoestados estén cerquita en términos de energía. Esto es en el régimen no integrable, pero fíjense en el régimen integrable que no, que da cualquier cosa. La predicción en el régimen integrable
o sea, la relajación en el régimen integrable no se condice con el microcanónico, y esto tiene que ver con que en principio el sistema cuántico no se comporta como random matrix, entonces no se tiene por qué cumplir esto que decía Srednicki. Al mismo tiempo, en el régimen, por ejemplo, integrable, uno puede ver la función esta, cómo depende de la energía. O sea, cómo depende mi observable, el valor de expectación de mi observable en términos de todos los autoestados. Entonces, si miro una región de energía más o menos angosta, ¿no? Donde tengo acá la densidad de estados, donde la densidad de estados es apreciable, fíjense que en el régimen no integrable esto es una función suave. Entonces, esencialmente, si agarro un punto acá, o si agarro un punto un poquito más acá, o más acá, en una región de energía más o menos chica, esta función no cambia mucho, y este es el argumento por el cual uno puede sacar estos elementos de matriz diagonales para fuera de la suma. En vez de ser una suma, o sea, me centro en los autoestados, que el valor medio de mi observable en esos autoestados es esencialmente la misma. Por el otro lado, en el régimen integrable, fíjense que esto no es así. O sea, si yo agarro el valor de expectación de mi observable para distintos autoestados, fíjense que pese a que estoy en una energía cercana, esto no es una función suave, esto es una nube gruesa de puntos, y bueno, entonces no voy a poder sacar estos coeficientes diagonales para fuera de la suma, y esto, en efecto, entonces en el régimen integrable no se va a cumplir. Bueno, ¿por qué las fluctuaciones temporales son tan pequeñas luego de termalizar? Bueno, primero esto es lo que les decía, ¿no? Inicialmente uno dice que el estado va a estar más o menos localizado en energía, de forma tal que acá los términos diagonales de mi observable que no cambien mucho. Esto es lo que les decía. Y bueno, una de las cosas que uno puede ver como justificación de por qué las fluctuaciones temporales son tan pequeñas luego de termalizar es que se tiene que cumplir esto. O sea, los términos no diagonales de mi observable tienen que ser mucho más chiquitos que los términos diagonales de mi observable. Y bueno, en efecto, ellos miran eso. O sea, estos son los términos diagonales. Fíjense que son mucho más grandes que los términos no diagonales, que son casi despreciables. Y esta es la justificación por la cual las fluctuaciones son tan pequeñas temporales. Fíjense que las fluctuaciones cuánticas son mucho más grandes en relación a las fluctuaciones dadas por la dinámica de relajación. Entonces, bueno, ya me excedí un poquito del tiempo, pero en 2 minutos déjenme contarles un poquito trabajo en work in progress, o sea, navegando bajo las aguas de la termalización ahora, qué es lo que estamos haciendo con Diego en este momento, que está un poco relacionado con lo que les vine contando, es lo siguiente. O sea, yo les dije que uno, si tenía, por ejemplo, un sistema de muchos cuerpos, un sistema muy grande, uno podía tener o bien una estadística de Poisson si el sistema cuántico era integrable, o bien una estadística de Wigner-Dyson si el sistema era caótico. Y esto, además, vimos que si el sistema era caótico, bueno, hay una cierta relación entre la relajación y la cuanticosidad, la caoticidad de mi sistema. Entonces, lo que uno puede preguntarse es si estudiando una cadena más chiquita, o sea, si en vez de agarrar una cadena grande, se agarra la misma cadena pero con muchos menos cuerpos, con mucho menos espines, si esta cadena pequeña tiene algún vestigio, si tiene alguna memoria del caos de una cadena más grande. O sea, imagínense que yo monitoreo solo un sistemita de dimensión 2 de este baño, que al mismo tiempo es chico. Por ejemplo, le monitoreo la pureza. Vimos que las fluctuaciones tienen que ver con la integrabilidad o la caoticidad de mi sistema. Y fíjense, por ejemplo, si yo le monitoreo la pureza a este sistemita chiquito, esta cadena también chica, en un régimen donde la cadena grande es caótica, fíjense que las fluctuaciones son muy chiquitas. ¿Okay? Este violeta se condice con el caso caótico del Wigner-Dyson.
O sea, agarro una cadena chiquita en el mismo set de parámetros, donde esta cadena grande es caótica, y monitoreo la pureza de un probe chiquitito, de esta cadena chica, y veo que las fluctuaciones, por ejemplo, en la pureza son muy chiquitas, y en cambio en las fluctuaciones en un régimen integrable que cumple con la estadística de Poisson son enormes. Entonces lo que uno podría pensar es, bueno, ¿puedo acaso construirme algún termómetro de caos en una cadena chica monitoreando, por ejemplo, un probe, monitoreando un sistemita muy sencillo de dimensión 2? Por ejemplo, con la pureza. Bueno, y en efecto, o sea, uno sabe que la pureza en dimensión 2 está relacionada con los vectores de Bloch, y los vectores de Bloch, o sea, con la norma del vector de Bloch, y uno sabe que el vector de Bloch al mismo tiempo está dado por el valor medio de un cierto observable, en particular de la matriz de Pauli. Entonces, el valor medio de un observable está relacionado con la caoticidad, está relacionado con las fluctuaciones, y etc. Y entonces es de esperar que uno, midiendo, por ejemplo, las fluctuaciones, bueno, ya sea en los vectores de Bloch o ya sea en la pureza, uno acaso pudiera describir y pudiera, digamos, hacer un termómetro de caos de sistemas que son mucho más grandes y difíciles si uno los quisiera diagonalizar y estudiar las medidas típicas espectrales en términos de los autoestados. Entonces, si hago eso, por ejemplo, si hago una función de mérito con la pureza, por ejemplo, no sé, en una cadena de Ising de este estilo, que va del caos, de la integrabilidad al caos, en la medida en que yo cambio este parámetro, este campo longitudinal. Por ejemplo, esta curva negra que yo les muestro es esencialmente el caos, que es una medida tradicional que la construyo a partir de diagonalizar mi cadena gigante de, no sé, 15 espines, computo la estadística de niveles, me fijo cuán cerca estoy de Wigner-Dyson, y si estoy muy cerca, entonces la curva negra me dice que estoy en esta región. O sea, si estoy en el caos, estoy en esta región, y en la medida en que la curva negra, bueno, esté cerca a 1, obviamente no les estoy diciendo que es eta, esta medida, pero créanmelo que en la medida en que yo estoy cerca a 1 es que estoy cerca de una estadística de Poisson y por lo tanto un régimen integrable. Pero insisto, para construir esta medida uno tiene que agarrar cadenas muy grandes y diagonalizar todo el sistema. Pero fíjense que si yo monitoreo la pureza, y bueno, hago un cierto promedio en estados iniciales, puedo construir el mismo, digamos, puedo llegar a la misma predicción que me da esta predicción espectral, con o sea, monitoreando un sistemita, un probe chiquitito, monitoreándole la pureza. Fíjense que esta pureza se condice perfectamente con la curva del caos. En la región donde tengo más caos, voy a tener más degradación de pureza, y en la medida en que me voy alejando y me voy a los regímenes integrables, bueno, la degradación de pureza va a ser menor. Esto es el valor medio de la pureza temporal, y bueno, esto tiene que ver con las fluctuaciones, son cosas que estamos trabajando, pero lo sorprendente acá es que esto se cumple incluso en sistemas muy chiquititos. O sea, fíjense que yo me voy a una cadena de 3 espines, y monitorear la pureza, aún así, me censa el caos, pese a que estoy en un sistema many-body muy chiquitito. Y esto es robusto, ¿no? Si voy a 6, 9, 12 espines, lógicamente tengo el mismo resultado. Entonces, esto tiene que ver con esto, ¿no? Algunos vestigios de caos cuántico en sistemas extremadamente pequeños. Y bueno, para terminar, entonces, algunos mensajes que me gustaría que se lleven con esto muy general que les estuve contando, es que el caos cuántico está muy relacionado con la teoría de matrices aleatorias, como vimos, bueno, con la distribución de niveles y con otro tipo de predicciones, incluso en el comportamiento de los elementos de matriz. Por el otro lado, algo que puede ser contraintuitivo, pero que, bueno, al mismo tiempo natural, es que la dinámica fuera del equilibrio de un sistema cuántico aislado de muchos cuerpos, si está descrito por Random Matrix Theory, o sea, si el sistema es caótico, puede termalizar, y esta termalización se va a manifestar a través de los valores de expectación de ese observable sobre autoestados individuales. O sea, agarro un autoestado y, bueno, yo voy a poder computar promedios térmicos con un único autoestado. Y esto también es importante por lo primero que les contaba, por la motivación, y es que, o sea, si yo entiendo los orígenes de la termalización y sé cuándo va a aparecer la termalización,
esto me va a poder permitir crear estados que no termalicen y que por lo tanto sean más robustos si uno quiere hacer, no sé, computación cuántica o información cuántica. Y por último, para reflexionar lo que les decía al final, ¿no? ¿Cuán pequeño tiene que ser mi sistema para termalizar o mostrar signos de caos? O sea, ¿cuál es el límite en el sistema Many-Body? ¿Cuál Many-Body tiene que ser mi sistema aislado para efectivamente termalizar? Esa es una pregunta que no está respondida aún en la literatura y creo que es interesante para pensar. Así que, bueno, no les robo más tiempo y, bueno, gracias. Si me quieren preguntar algo, me pueden obviamente mandar un mail o, bueno, charlen conmigo. A la mayoría los conozco, o bueno. Así que, bueno, eso. Muchas Bueno, gracias. ¿por eso no te gustaban los cristales de tiempo? No, pero creo que habías empezado a hablar algo de ETH y nada, fue... Bueno, porque es el mismo problema. O sea, el cristal de tiempo, la pregunta es la inversa. Vos querés que las fluctuaciones sean muy grandes para que haya recurrencia muy marcada. Claro, Pero siempre estás peleando contra esa suma doble. claro. Sí, aparece totalmente. Sí, el problema de cuándo se mueres, ¿no? Claro. Bueno, ¿preguntas? Ahí. No veo el chat. A ver. Bueno, básicamente aplausos. Ah, bueno. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bien. Bueno, Guillem, ¿cómo sigue? ¿Ustedes se quedan o terminamos acá? Nosotros nos quedamos. Bueno. Bueno, buen fin de semana y nos espera entonces el costo de un atajo diabático para el martes. Chao. Muy bien, buen fin de... Bueno, saludos. Gracias a todos.